Esta no es una casa cualquiera, es una obra maestra de $10.7 millones en una de las zonas más exclusivas de Miami. Hoy te voy a llevar por un recorrido VIP dentro de esta mansión espectacular en North Pinecrest. Y además vamos a hablar con alguien que no solo es una autoridad en el mundo del real estate, sino que también construyó esta maravillosa propiedad. Así que quédate hasta el final porque lo que vas a ver puede sorprenderte. Hello, Stephanie, qué gusto. ¿Cómo estás, Tommy? Bienvenida. Gracias. Bienvenida a Pinecrest, bienvenida a esta hermosa casa. Gracias. De verdad que bueno, llego y estos ventanales me fascinan porque para mí una de las cosas más importantes que tiene que tener una casa es la luz natural. Es correcto. Claro. Esta casa fue, Stephanie, intencionalmente diseñada con mucha luz, muchos ventanas, con una luz natural bellísima y eso contribuye a esta energía que tú sientes en esta casa que es positiva desde que tú entras. Totalmente. Y a ustedes, antes de continuar, quiero presentarles brevemente quién es el señor Thomas Hoffman, más de 40 años de experiencia en este mercado y bueno, también parte, ¿verdad?, de la visión de construir este tipo de casas en esta ciudad. Es correcto. Stephanie, yo me envolví en este negocio haciendo lo que todos hacen. Empezamos con las rentas, empezamos así, pero hay una evolución natural y la evolución natural de este negocio es que si tú eres profesional, eventualmente te vas a envolver en no solo vender el producto, sino desarrollarlo. Y tuve la gran oportunidad de asociarme con una persona que tiene más de 45 años de experiencia y juntos armamos esfuerzos, ¿verdad? Y hacemos estas hermosas casas juntos, hacemos 3, 4 al año de estas. Son mansiones generalmente en las zonas aquí en Pinecrest o a veces en Miami Beach, puede ser en cancha de golf o en el agua, donde hay otras casas que luego te mostraré. Claro que sí. Ahí vamos. No, de verdad que sí, me fascina y quiero que me cuentes un poquito, Tommy, parte de la historia, porque cada casa tiene una historia. Es correcto. Y yo sé que una familia que está pensando de repente vivir en esta zona, ¿por qué esta zona de Pinecrest? Correcto. ¿Por qué tantos millonarios, empresarios están viniendo a esta zona, familias decidiendo hacer de Pinecrest su casa? Mira, Pinecrest como zona en Miami, estamos al sur de Miami, y es una zona muy establecida. Esta zona se empezó a desarrollar en los años 50 y esto era campo, esto era rural para la época y hoy en día ha quedado engolfada, porque esa es la palabra, por la ciudad. Y lo que determina Pinecrest mayormente, lo que marca Pinecrest es la calidad de sus colegios. La mayoría de los colegios públicos y privados de mejor calidad en Miami están en esta zona. Y aquí llegando a esta cocina, que para mí es uno de mis lugares favoritos de esta casa, de esta mansión, porque tuvieron tantos detalles, Tomás, que me fascinaron todos lo que hicieron. Te comento esta cocina brevemente. Esta cocina tan hermosa y la dimensión que tiene, es una cocina hecha, fíjate, para entretenimiento. Tú puedes sentar aquí varias personas. No voy a entrar en los detalles técnicos, lo que te puedo decir es que hecha en Italia, es de Mia Cucina. Tiene Sub-Zero, tiene Wolf, tiene lo que debe tener una cocina. No, y te voy a decir, esto que me gustó muchísimo fueron los detalles aquí. ¿Viste todo el espacio que tiene? Porque nosotros las mujeres, y esto es porque esto es para una familia que venga aquí a vivir tiempo completo. Mira esto. No, es impresionante. Yo dije, bueno, aquí cabe mi mamá en esta casa, sería feliz. ¿Cuánto quieres? ¿Qué necesidad de espacio tiene? Pero está unida con el Family Room, que en Estados Unidos es donde la vida cotidiana gira. Entre la cocina, el family, la terraza y la piscina. Muy, muy, muy importante. Los materiales que hay en esta casa, incluyendo la cocina, son materiales de alta durabilidad. La cocina, aunque tú no lo creas, esto que tú ves es porcelanato. Y es prácticamente indestructible y no la puedes manchar. Y no lo puedes rayar. O sea, es un material verdaderamente noble. Y como todo el resto de lo que hay en esta casa, tiene un dealer, tiene alguien local donde tú puedes tener servicio, mantenimiento. Esa es una de las características de lo que hacemos, de que cuando una persona compra esto y se le quema un bombillo, no tiene que ir a buscarlo y no lo encuentra. Lo va a encontrar. Lo va a encontrar porque tú llamas al concesionario que te lo vendió y ellos todos tienen garantía. Me gustó mucho cuando vi la cocina, es el espacio como dijiste, porque me imagino aquí una familia con su chef, con su persona aquí ayudándolo. Por supuesto. Y que tienen el espacio, sobre todo, para las personas que ayudan en la casa. La idea de este grupo es crear espacios donde la gente pueda vivir y disfrutar su vida. Fíjate, esta casa está diseñada con materiales y colores para que sea un hogar. No es una casa moderna, cubito blanco,
que parece fría, parece un depósito de carne, ¿verdad? Mira este detalle de esta ventana. ¿Cómo sería esto si esto fuera una pared, verdad? No es lo mismo. No. Entonces, hay mucha experiencia detrás de esto e incorporar esos elementos que te la hacen a la casa vivible, orgánica. Mira, afuera hay piedra de coral traída de la República Dominicana, de tu país. No es una imitación de coral hecha en un laboratorio. No es orgánico, real. Ajá. La madera que tú ves afuera en el techo es cumarú brasilero. Ese cumarú es una teca brasilera. Está hecha para exteriores. Mira esta madera. No, impecable. Esta madera se ve natural. Y esta madera requiere muy poco mantenimiento. De verdad, es la conectividad con el family room, con la cocina. Si quieres hacer un barbecue y quieres cocinar algo acá, aquí tienes invitado allá. Yo pienso mucho en cómo una familia se puede visualizar en esta casa, porque yo sé que no solamente es la casa muy linda, como dijiste, todo no, es como la practicidad de la casa. Es lo que la casa te da. Ajá. No solamente como la casa se ve, sí. Es lo que a ti como familia, como ser humano, te complementa. Por ejemplo, esta casa te invita a quedarte. Claro, hay casas que no, hay casas que no me toques, si se va a romper algo, se va a manchar algo. No, esta casa es para disfrutar, para usar. Mira, aquí en la terraza tenemos la barbacoa, tenemos un ice maker. Está diseñada para que la parte de atrás, que hay jardín, puedas poner los columpios de los niños y juegos de niños sin afear tu jardín principal. Mira, fíjate, detalles así. Tú sabes que no sé si sabes a qué me acuerda esto. A Casa de Campo. Ok, bueno, es el estilo de casa que podría haber en Casa de Campo, claro. Totalmente, que sí. Hasta, o sea, llegando aquí a la parte de Pinecrest por todos los árboles, es como que respiras aire libre, aire limpio. Fíjate, como te dije, Pinecrest es una zona que era rural y mantiene su carácter rural, pero mira qué interesante. Tú de aquí manejas 5 o 10 minutos máximo y estás en Dayland Mall, estás en los mejores colegios. Los amiguitos de los hijos tuyos viven en esta zona. Con el tránsito que hay, ¿tú crees que la gente quiere manejar horas a ver a los amiguitos, las actividades extraescolares? Aquí todo, y eso es lo que le da un valor, y eso no cambia. Eso no cambia, eso de hecho mejora. Bueno, Tomás, quiero ahora que me enseñes, porque esto ya tenemos lo que es la parte del barbecue, pero la piscina para toda la familia, que es muy importante. Claro, bueno, en Miami con el clima que hay, imagínate, esta piscina la puedes usar todo el año. Que por cierto, toque técnico, esta piscina tiene un jacuzzi y está con calefacción. O sea que la puedes usar aunque el clima esté un poquito fresco, que la piscina se pone más fría en invierno, tú igual la puedes usar de día y de noche. Me gusta. Porque tienes la temperatura adecuada. Una cosa lo que vemos de adentro hacia afuera. Sí. Y ahora de afuera hacia adentro. ¿Cómo se ve realmente la arquitectura de la casa? ¿Qué tendrías que decirme? ¿En qué se inspiraron cuando diseñaron esta casa? Nosotros como equipo construimos casas modernas, que está definida como, la palabra es tropical modern, donde tenemos casas que son modernas, pero tienen toques tropicales. El toque tropical, la madera natural, materiales orgánicos, lo verde. O sea, son casas que realmente, a pesar de ser modernas, son vivibles. Son cálidas. Son cálidas, exactamente. Un detalle técnico muy interesante de esta casa. Si notas, la casa tiene un techo plano. Y arriba tiene lo que llaman un parapeto. Todo eso que ves arriba es una pared, pero que atrás es un techo plano. Este techo tiene 8 pulgadas de concreto sólido, hormigón, y los drenajes de la casa son internos. Esta casa nunca jamás estará manchada por fuera por manchas de agua negra. Wow. Fíjate, es un detalle técnico, pero también hay algo adicional. Nunca se la va a llevar un huracán. En Miami tenemos huracanes. Las casas que tienen aquí, lo que son trozas, si se les mete el aire por abajo, le levanta el techo, y eso lo hemos visto en huracanes. Claro. Esta casa, aunque se le meta el aire adentro, no va a levantar, porque esto es un tanque de guerra. Muchas de las paredes afuera están revestidas en coral, igual que el piso de la piscina y algunas áreas externas. ¿Qué hace esto? Esto la hace ver más humana, la hace ver más orgánica. Y lo que me gusta también es que todavía tienes espacio verde. Correcto. Tienes tu piscina, tienes tu área de disfrute, de pasar en familia. Claro. Porque es cómo te imaginas tú, y tú que me estás viendo, y quiero realmente pues aquí hacer esta pausa, porque si te visualizas viviendo aquí en esta casa, si quieres realmente, Stephanie, quiero más información de esta casa, quiero hacer un tour, porque si te la has disfrutado en video, imagínate aquí en persona con nosotros, déjanos en los comentarios qué piensas sobre esta casa, te gustaría venir a verla. Así que, y por supuesto, dale like a este video
y comparte este video con alguien que tú crees que le pueda interesar esta zona, este tipo de casas y por supuesto suscribirte a nuestro canal de YouTube. Yo aquí hice una recepción de 130 personas y estaban regadas entre la sala, el family, aquí afuera. No se sentía la gente. ¿Tú te imaginas meter 130 personas en tu casa y que no se sienta como que se te colapsó? Bueno, esta casa tiene ese tipo de dimensión y los espacios divididos de esa manera. Pues estas puertas son antihuracán, como todo de código, son blindadas, aguantan 300 kilómetros por hora, pero básicamente es como el vidrio blindado de un vehículo. Correcto. O sea, tú le puedes disparar que aquí no entra nada. Fíjate. Ahora yo quisiera que me ayudes, ve empujando hacia allá. Ajá. No, esto es realmente la integración de la sala con terraza. Cuando el clima está bueno y no necesitas aire acondicionado, como estamos más o menos ahorita, tal vez no en el medio del día, pero en la tardecita, mira qué agradable y te integra los espacios y mira la apertura, o sea. Y cuéntame de esta parte aquí que sí que es una parte emblemática de la casa. Esto es muy particular, aquí hay dos elementos. Este elemento de madera no lo logras ver ahorita, pero está iluminado en su parte posterior. Esto es madera hecha en Turquía, diseñada por un diseñador particular que hace este tipo de decoraciones, ¿verdad? Y esto está encima de una chimenea. Esta chimenea es de gas. Imagínate, en Miami usamos chimenea, sí, 2 veces al año. Hay 2 días al año que la prendemos. Es como las botas en Miami. Hace un poquito de frío y todo el mundo sale abrigado. Sí. Pero es un elemento decorativo. No lo ves del todo bien ahorita con la luz. Pero esto cambia de colores. De noche espectacular. Esto que ves acá aguanta 80 botellas de vino y está refrigerada a temperatura para que los tú quieras. Para los amantes, en este caso está refrigerada a vino rojo. Del punto de vista tecnológico, hay mucha tecnología que vamos a hablar, pero esta casa la maneja una automatización llamada Control 4, que se maneja de tu teléfono, de iPad y controlas aire acondicionado, luces, cortinas eléctricas y sonido, que lo vamos a poner después, desde cualquier parte del mundo. O sea, tú puedes estar viajando y prender y apagar las luces, subir y bajar la temperatura. Imagínate que tú vas llegando a tu casa y pisas un botón y se te ilumina toda de noche, se prende todo, así como cuando te vas pisas un botón y se apaga todo. Vamos a seguir recorriendo un poquito. Aquí hay un ascensor de 4 personas decorado. Y a mí me gustaría que lo vieras por dentro. Mira esto tiene una puerta de seguridad, obviamente, pero mira el acabado de este ascensor. Y tú dices, ¿para qué un ascensor en una casa? Bueno, yo te hago una pregunta. ¿A ti te gusta rodar maletas y bajarlas por una escalera? No importa tu edad. Entonces, este ascensor desemboca en la habitación principal en la entrada. Este es el baño de invitados, pero está además diseñado, mira la idea, para poner un sofá. ¿Cuántas veces las señoras van al baño y van juntas y van conversando? Fíjate, detalles. Bueno, Toby, este sería ideal para una oficina. Es una oficina. Está diseñado como oficina. Obviamente podría ser otra cosa, pero es oficina y tiene unos detallitos que no todo el mundo ve. Fíjate, tiene una puerta de acceso hacia afuera, con lo cual tú puedes tener acceso de gente que viene a visitarte a la oficina sin pasar por el resto de la casa. Y esto que ves acá, Stephanie, es lo que fue definido como un gimnasio. Okay. Pero es opcional. Hay gente que ha venido a esta casa y dice, no. Esto es el cuarto de un pariente cercano, de la mamá, de la suegra. O sea, hay distintas definiciones. Está diseñado como cuarto. Tiene un baño completo, tiene un closet amplio, walk-in, y realmente es una suite. Pero podría ser un gimnasio. Y del lado opuesto, Stephanie, tenemos lo que definitivamente es el cuarto de invitados. Está al final del pasillo, está alejado de todo el resto de la casa. Todos los terminados de todos son igualitos, inclusive del cuarto de la empleada, que lo vamos a ver luego. O sea, todo es uniforme, no se cambiaron las calidades, los colores acá. Todo es para darle eso. ¿Sabes qué es feo? Una casa costosa, bien diseñada, con muchos colores, diferentes maderas. Muchos elementos distintos. Me gusta la uniformidad, los materiales, los colores, porque son colores que no te cansan, son colores que son cálidos, que son clásicos. Bueno, aquí hasta el color de la casa fue elegido por una decoradora profesional de interiores. Yo quiero presentarte esta parte de la casa que es muy interesante. Vamos. Acá hay un pasillo detrás de la cocina, que es el pasillo que conecta la cocina con el garaje.
Entonces acá tenemos lo que sería el den o la despensa, que es una reserva de comida y de cosas grandes. Uno de los elementos que caracteriza esta casa es que en ninguna parte de la casa tú te sientes aprisionado o chiquito. Mira, acá tenemos la lavandería, tiene lavadora, secadora, tiene algo que muchas lavanderías aquí en Estados Unidos no tienen, que es un sink, igual que el resto de los muebles en la casa son italianos. Esto fue hecho por mi cucina también. Aquí la casa tiene agua de la ciudad, pero la irrigación es de pozo para ahorrar dinero, porque no tienes que pagar el agua de la ciudad para regar las matas, pero el agua del pozo se trata para suavizarla, para que no te manche las paredes rojas. Y otra cosa, afuera está lista para tener un generador, tanto la parte eléctrica como lo que es el espacio y no, la base ya está vaciada, está en sitio con los tubos por dentro para meter los cables. La gente que compra esta casa quiere vivir, quiere disfrutar, no quiere problemas. Quiere soluciones. Mira, te enseño el garaje. Por ejemplo, el piso de este garaje está completamente terminado con un piso especial que no absorbe en caso de que haya botes de gasolina o botes de aceite, ¿verdad? Esto se mantiene muy limpio. Aquí tenemos un closet donde podemos... pinturas, cosas del garaje, porque ¿qué pasa en los garajes? Está el garaje y hay un desorden al lado siempre. Otra cosa, los motores eléctricos de este garaje son de última generación. Fíjate, es súper silencioso, no se escucha. Esta casa ya está preparada para conectar carros eléctricos. Señores, yo no sé tú, pero bueno, de verdad aquí tienes todo. Así que yo espero que tú estés disfrutando también este tour, como yo lo estoy disfrutando con Tomás, con el experto de tantos años en el mundo inmobiliario. Y sobre todo, no es el cómo, es el quién. Y él busca los quiénes expertos en cada área, en la arquitectura, en la parte de iluminación, en la parte de diseño. Y por eso vemos realmente una obra maestra, como dije al inicio, aquí en Pinecrest. Así que, ¿preparados para el segundo piso? Si ves, las barandas son de vidrio, están terminadas con este metal de color anodizado, oscuro, que hace match con las ventanas, ¿no? Esto que ves aquí, que es donde llegas de la escalera, es lo que se llamaría un cuarto, un segundo family. Un estar más cómodo. Aquí por un sofá podría ser un cuarto computadora para los niños para estudiar, o un segundo family, porque si tienes invitados adultos, de repente no quieras a los niños mezclados y ellos tienen su televisor acá. Aquí hay 3 habitaciones, todas suites, y del otro lado tenemos el máster. Vamos al máster. ¿Quieres ir al máster primero? Por supuesto, let's go. Mira, lo que me gusta es que estás en tu casa caminando y haces contacto con la naturaleza, puedes ir de un lado al otro. Divino. Y tienes árboles, tienes luz, o sea, natural, es muy lindo, muy fresco. Y eso es lo que me gusta también del diseño que hicieron. Aquí llega el elevador. Vamos por el baño primero. ¿Por qué el baño es especial, Tony? Este baño es especial por varios motivos. El primero, tienes lo que se llama una zona mojada, wet area, con una ducha doble, y tienes una silla para poder conversar, si es que hace falta, ¿verdad? Para poder conversar en el baño. No tiene sauna, pero está preparado, que si alguien lo quiere convertir en sauna, puede. Aquí tenemos los louvers también, ¿lo ves? Para cortar un poquito la luz. Y privacidad también. Claro, y los controles de agua, ¿verdad? Los tienes de aquel lado. Aquí tienes los inodoros que están separados, el de él y el de ella. Excelente. Ojalá todas las casas tuvieran esto, porque de verdad es necesario. Claro, son baños inteligentes. Baños inteligentes. De hecho, tú no tocas la tapa del baño. Está tú pisas un botón y él se abre y se cierra. Tú no tienes que tocarla. Los baños, como ves, todo también muebles italianos, con su espejo con luz por detrás. Tiene un tocador para las señoras. Bueno, el closet está todo diseñado para la señora que tiene muchas carteras, muchos zapatos. Y para los señores que tienen muchos zapatos, los señores comparten, lo que pasa es que tienen menos ropa. No creo. Podemos expandir al doble. Se ha dejado de esta dimensión, ¿verdad? Pero si hubiera que expanderlo por cualquier razón, podemos expanderlo al doble. Y no es una cosa demasiado complicada. Bueno, y ahora sí llegamos a la gran final, al cuarto principal. Mira, aquí hay una terracita que se pudiera abrir acá, pero no la hemos abierto. Y bueno, el cuarto principal, que es un buen tamaño, no es exagerado. A veces hay cuartos principales que tú dices, oye, ¿y qué voy a hacer? Está muy exagerado, ¿verdad? Esto sí es, bueno, como digo yo, es una joyita del cuarto principal, porque sales aquí y te encuentras con
todo tu patio. Así es, mira qué lindo. Áreas comunes, la piscina. Imagínate tú aquí sentado con un cafecito. Óyeme, yo ni un sábado, cualquier día de la semana, te levantas, ves el amanecer aquí, fíjate, no hay ruido. No, y aquí el tamaño del espacio del lote es impresionante. Tiene 4.000 metros el lote. Esta casa se hace saber que está acá. Tiene presencia. Es correcto, tiene presencia. Tiene personalidad. Eso, mira, eso es exclusividad, eso es lujo, eso es calidad de vida. Tecnología. Eso es tecnología, eso es rapidez. Stephanie, te quería mostrar solamente, y no todo, sino te voy a mostrar una de las habitaciones de esta casa, las segundas, ¿verdad? Las habitaciones auxiliares, las secundarias, porque todas son muy amplias y todas son suites, que quiere decir que tienen su baño adentro y su walk-in closet. Y todas están diseñadas de una manera muy, muy buena que quería permitirme enseñarte. Vamos. Mira, acá, bueno, la misma puerta, misma cerrajería, todo muy parejo. Y mira la dimensión de estas habitaciones. Son habitaciones cómodas. Este baño en particular es el que tiene la bañera. Sabemos que en una casa así siempre tiene que haber una bañera. ¿Por qué? Porque puede haber niños o puede haber una persona a lo mejor discapacitada que necesite este. O sea que aquí hay una bañera creada justo para eso. Pensando en eso. Sí. Esta, Stephanie, es la única habitación que no tiene closet walk-in, pero igual tiene unos closets empotrados espectaculares como eso. Bueno, Tommy, llegamos al final de este recorrido. De verdad que todos los detalles que nos has dicho, todas las cosas que realmente no se ven y que de repente un comprador que viene a comprar una casa de esta categoría, de este lujo, a lo mejor no sabe todos los detalles que tú dijiste. Lo de las partes de los rodapiés, todas las cosas de verdad tienen sentido. Y creo que por eso, si tú que nos estás viendo y dices, bueno, quiero esa casa, quiero algo de lujo, quiero algo realmente exclusivo, quiero algo tropical, cálido, algo en Miami para toda la familia. Creo que esto es una tremenda opción. Es correcto. Para esa familia que está pensando mudarse aquí y hacer de Pinecrest esa ciudad hermosa para vivir. Mira, Pinecrest es muy especial. Nosotros estamos en el cuadrante noreste. Para el que conoce, no es lo mismo estar aquí que estar en el sur, y te explico. El tránsito del sur para acá en las mañanas puede ser media hora. O sea que si tú vas a Brickell, a Coral Gables, en vez de aquí, en la mañana es media hora. Del sur es una hora. O sea, el valor es distinto por localización. Claro. Y ese es el mensaje final para todos ustedes que nos están viendo, que llegaron hasta el final del video, al final de este recorrido que les prometí que les iba a enseñar todo sobre esta casa. Es la exclusividad, es el lujo, es la ubicación, el estilo de vida tipo resort que van a encontrar aquí en esta casa. Y mi invitación, así como dijo Tomás, con todos los acabados, es date la oportunidad de conocer, venir con nosotros, hacerte un tour presencial en esta casa. Así que si te gustó este video, ¿qué te puedo decir? Que lo compartas con otra persona que le pueda interesar este tipo de casas, que sobre todo le des like y que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas seguir viendo los recorridos de casas que vamos a seguir haciendo juntos. Bueno, es que justamente quería invitarte para que dentro de unos días, unos mesecitos, no mucho, tenemos una casa con calidad similar, inclusive te diría superior, en el agua, en la misma zona donde vive Ricky Iglesias, que es una casa de $28 millones, que la vamos a filmar y yo te voy a invitar. Claro que sí. Así que no se lo pierdan y seguimos hasta el próximo video. Bendiciones.